Bienvenidos a otro encuentro de Astrans Radio Podcast. Hoy con un tema de un interés muy alto, que es el informe que nos llega acerca del por qué los gnósticos y los cristianos niegan la existencia de los ovnis y de la vida extraterrestre. ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué los representantes y las estructuras de autoridad parecen negar vehementemente los ovnis y los numerosos informes de contactos históricos y en curso con extraterrestres? Ha habido numerosos informes de millones de testigos, de no solo observaciones distantes de aparentes naves espaciales alienígenas en el cielo, sino de contactos directos, tanto pacíficos como hostiles, del tercer tipo, con muchas razas de extraterrestres. Las élites cristianas tienden a representar algunas interpretaciones creativas similares a las explicaciones del gobierno estadounidense. Esto ha incluido la sugestión propagada por la élite de que la gente que ha visto humanoides alienígenas y a muy corta distancia realmente vio maniquíes de pruebas de accidentes. Millones de personas que reportan haber atestiguado aparentes platillos alienígenas y otras naves espaciales de formas excepcionales también han recibido explicaciones precocidas de haber visto realmente globos sonda meteorológicos. Las aparentes naves espaciales alienígenas también han sido explicadas por las agencias de gobierno mantenidas por las élites asociadas con organismos e intereses religiosos cristianos, como simplemente planetas distantes pero aparentemente moviéndose o zigzagueando en el cielo. Las élites cristianas han procurado incluso acusar las experiencias con ovnis y de contactos con alienígenas como el trabajo de entusiastas de los ovnis como Shirley MacLaine, que se interesa frívolamente por cultos de la extraña nueva era, que constituyen una especie de conspiración contra la Iglesia. Según esta manipuladora explicación oficial de la élite cristiana, la gente ve platos voladores y observa alienígenas y experimenta abducciones porque ellos han sido adoctrinados mediante estados inducidos de la nueva era vinculados al oculto y como consecuencia de su no haber aceptado correctamente a Cristo y a las justas enseñanzas de la Iglesia. Están ustedes escuchando Astrans Radio Podcast, emitiendo desde Lima, República del Perú, para todos ustedes. Sin embargo, dice el informe, cuando estas clases de técnica de desacreditación fallan, las élites cristianas han procurado simplemente tratar el asunto de los ovnis como prohibido o como tabú. Sacerdotes, ministros, obispos y otros clérigos declaran al mismo tiempo que ellos no niegan la posibilidad de vida extraterrestre, pero que la humanidad todavía no la ha encontrado.
De manera interesante, tal conclusión también es apoyada por las agencias de gobierno, que aparentemente todavía están mirando y escuchando en busca de signos de vida inteligente en algún lugar más allá del universo. A fin de suponer que tal testimonio oficial es necesariamente verídico, la humanidad también tendría que hacer una suposición fundamental. Aquella premisa sería que los políticos que han trabajado con tales clérigos religiosos para el desarrollo de imperios opresivos han tenido históricamente que comportarse con completa integridad. La humanidad tendría por lo tanto que ignorar los informes históricos probados de mentiras documentadas de estos clérigos y otras élites ideológicamente asociadas. Esto incluye las falsas acusaciones de la élite de la existencia de armas de destrucción masiva en Irak, que fueron utilizadas para instigar una horrorosa guerra en curso, y también la representación de un encubrimiento conducido por la élite sobre el 11S, que ha sido denunciado por académicos y por expertos. Estos académicos y expertos a favor de la verdad del 11S concluyen, a partir de evaluaciones detalladas y testimonios, de que las torres del Centro Mundial de Comercio fueron objeto de una demolición controlada, y ven a los musulmanes implicados como los chivos expiatorios usados por una élite dictatorial. La aparente comunidad de negación entre las élites cristianas y los gobiernos modernos en el occidente industrializado conducido por Estados Unidos pueden muy bien reflejar las raíces comunes, como se ha señalado en la investigación relacionada de John Lodge sobre los antiguos gnósticos. Los gnósticos habrían procurado advertir a la humanidad sobre reportados intentos de demoníacas conciencias extraterrestres para manipular al mundo. Los gnósticos también aparentemente buscaron ayudar a la inspiración de la humanidad para que asumiera nuestras facultades críticas y de razonamiento y observación. Al mismo tiempo, los gnósticos estaban aparentemente preocupados de manera vital por las tentativas de cegar a la humanidad mediante la sustitución de la tan crítica facultad humana del razonamiento a favor de la fe ciega, dentro de una agenda de engaño de masas que es implementada dentro, a su vez, del contexto de la religión organizada. Las élites judeo-cristianas y su ideología opresiva, que también impulsó a los imperios europeos, condujeron por su parte al desarrollo de la moderna civilización occidental. Por lo tanto, los prejuicios de las instituciones oficiales en la civilización occidental contra la discusión libre y abierta del fenómeno ovni y de los diversos contactos humanos con la vida extraterrestre inteligente pueden ser iluminados apreciando las percepciones gnósticas sobre las presuntas motivaciones de la Iglesia, guiada por los judeocristianos, que apoyó a los fundadores de la civilización occidental. John Lodge, en Meta History, arroja luz en cuanto a que la tentativa original para encubrir y engañar a la humanidad sobre los reportados fenómenos relacionados con ovnis es el resultado del uso de la religión organizada por los alienígenas, quienes buscaban crear anteojeras oportunistas para la conciencia crítica humana de la realidad del contacto extraterrestre. John Lodge expresa y remonta a los orígenes del encubrimiento de los fenómenos relacionados a los ovnis, a la característica y manipulación de la infiltración extraterrestre en el cristianismo, el judaísmo y el islam. En China, por ejemplo, donde el budismo ha sido relativamente dominante, los gobiernos y medios de comunicación controlados por el Estado han sido, por contraste, más abiertos al reporte del fenómeno ovni. El entorno social tradicionalmente hindú de la India también ha mostrado más tolerancia a informar sobre ovnis que el occidente. Las sociedades aborígenes e indígenas, que incluyen a las de África y otras partes del mundo, que han sido capaces de mantener una espiritualidad independiente de Occidente, continúan relatando muy atentamente y abiertamente testimonios históricos
de diversas formas de contacto con ovnis y alienígenas. John Lodge específicamente cita que los gnósticos referían como la doctrina de los extraterrestres, o sea, el conjunto de creencias que está en el núcleo de la religión judaica y cristiana, y por extensión del islamismo. Estas tres grandes religiones mundiales se derivan del reverenciado patriarca Abraham, que se cree que vivió alrededor de 1800 años antes de Cristo. Por cuanto la historia de los antiguos hebreos se suele tomar como ejemplar simbólica de la humanidad en su conjunto, la historia sagrada de nuestra especie comienza con Abraham, pero los gnósticos consideraban que Abraham fue una víctima crédula del vector psicológico para la intrusión de infiltrados e impostores extraterrestres. Los gobiernos occidentales, sus agencias y sus modernas instituciones privadas, supuestamente asociadas con el encubrimiento de lo alienígena, pueden ser por lo tanto vistos como un vector institucional adicional de los intentos originales de engañar a la humanidad en los mismos grupos institucionales que alguna vez habían declarado que el mundo era plano. La tendencia de la élite en Occidente contra la revelación de los ovnis y los extraterrestres, tendencias que carecen totalmente de propaganda y desinformación, serían probablemente compartidas por los miembros de las élites predominantes que deben su influencia a una mezcla de estructuras compartidas de poder inspiradas por los judeocristianos. Estas estructuras, criticadas por los gnósticos, claramente infiltradas, de las cuales derivan las élites cristianas y judías sionistas, incluyen la financiera, equivalente a la riqueza, y los ejércitos en busca de territorio. Estas instituciones opresivas fueron preparadas para apoyar a los misioneros religiosos originales y otras cruzadas similares contra otras sociedades no cristianas en la Tierra. En el artículo titulado El cristianismo, religión extraterrestre del doctor escritor John Lodge, revela pruebas que sugieren que los extraterrestres manipuladores fueron los cerebros detrás de la evolucionada realidad del cristianismo moderno. Tan evidente deducción generaría la clase de vehemente negación sostenida por las élites cristianas. Sin embargo, esta es la clase de negación que estaría en concordancia con la circunstancia de ladrones que están haciendo un trabajo interno. Tales ladrones que procuran perpetrar un trabajo interno también procurarían probablemente deshacerse hasta del olor de ingenuos e inocentes testigos de su plan criminal. Incluso el acto de la oración entre los cristianos y otras religiones aparentemente organizadas y orquestadas por extraterrestres es una evidente estratagema manipuladora de estos seres. En el contexto de la investigación de John Lodge, la oración puede ser vista como un intento para manipular a la humanidad para concebir a Dios como una especie de ser sobrenatural, cuya existencia es hacia el cielo. Tal concepción de Dios da la apariencia de estar construida a imagen de supuestos extraterrestres manipuladores. Esto es Astral Radio Podcast desde Lima, Perú, informando a todos ustedes. Los gnósticos rechazaron un contexto requerido de fe ciega, asociado con rezarle a un evidente Dios artificial extraterrestre, a favor de alternativamente tratar críticamente de apreciar como científicos cósmicos al Dios de nuestro universo, y éste existe como el interconectado espíritu interior de la humanidad, expresado a través del compañerismo entre unos y otros y con la naturaleza. Los gnósticos rechazaron un contexto requerido de fe ciega. El hecho de rezar es una supuesta manipulación extraterrestre, dice John Lodge, y puede ser visto como un acto que está fabricado para negar la presencia del Dios cósmico que está dentro de nosotros mismos y la naturaleza, en vez de en alguna parte allá arriba en el cielo. John Lodge clarifica que estos manifiestos extraterrestres manipuladores se referían como arcontes,
y buscaban en consecuencia desviar a la humanidad de su vital espiritualidad y convertir a los humanos en entidades que están adorando a un dios impostor, que ha sido forjado a imagen de los extraterrestres manipuladores. Esta antigua, apreciada espiritualidad interior gnóstica y autóctona está expresada en parte mediante un contexto de compañerismo que los humanos tienen unos hacia otros y con la naturaleza. Eso también inspira a los gnósticos a que vean en los extraterrestres manipuladores como buscando estos actuar como titiriteros en contra de la humanidad. Pero usted como individuo, podría decir que usted es secular y que no es ni un cristiano ni un seguidor de las otras tales y organizadas y opresivas religiones mundiales. ¿Y con ello qué? A pesar de todo, la representación conceptual del Dr. Lash es que los extraterrestres manipuladores no solo han orquestado las religiones organizadas, sino también los correspondientes sistemas políticos y económicos opresivos y las convenciones en Occidente, que a su vez domina la Tierra. Por consiguiente y finalizando, si el señor Lash está en lo correcto en su representación gnóstica acerca del cristianismo moderno, entonces daría la impresión de que los extraterrestres manipuladores pueden ser la fuerza motriz detrás del contexto autodestructivo predominante que ha sido asociado con Occidente. Nuestro mundo y las eternas conspiraciones, queridos amigos. Hemos sufrido conspiraciones de todo tipo desde el inicio de los tiempos, y esta no es la excepción. La presencia de un Dios y de un Creador universal que rige el universo y todos los órdenes de nuestro destino es indiscutible. Pero las teorías van y vienen de todo color y calibre. Y nosotros nos informamos. Pero de algo estamos seguros. Todo esto no pasa por casualidad. Y el mundo no gira solo porque sí. Ha hecho falta desde los principios el motor fundamental que ponga en marcha todo esto. Y ese motor se llama Dios. Es por eso que le decimos, como siempre, abran los ojos y corran sus velos de malla. La verdad viene del cielo. Grandes revelaciones caerán sobre la humanidad en un corto lapso de tiempo. Estemos preparados, estemos informados, con el corazón y el amor como nuestros mejores aliados. Desde Lima, Perú, los saluda Eduardo Loxley y les desea un muy buen fin de semana y una hermosa vida. Hasta todos los momentos. That's okay by me, 'cause I don't need your sympathy. I'm